Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. La chica alienígena fue obligada a casarse, pero todo cambió cuando el novio se convirtió en humano. El cielo sobre Elysia Prime brillaba como el interior de una gema arrojada a una mancha de petróleo. Muy por encima de las torres flotantes del palacio, filamentos solares se entrelazaban entre las nubes, proyectando cortinas de luz verde y violeta que danzaban sobre las pasarelas cristalinas. A lo lejos, un coro de ballenas del cielo bramaba sus canciones de apareamiento, que sonaban como jazz bajo el agua interpretado con un sousafón. Sin embargo, nada de esto impresionó a la princesa Sereyya Altari. Sentada en el borde de un balcón flotante, con las piernas colgando a 300 metros sobre la superficie del distrito del lago plateado, observaba con furia su reflejo en el cristal curvo de una pantalla hueca flotante. Sus largas orejas, elegantemente inclinadas y cubiertas de fino plumón plateado, se movían con cada vibración de los preparativos del palacio. Estaban transmitiendo la boda a través de 37 sistemas planetarios, lo que significaba que la IA del palacio ya había emitido 3 reescrituras de emergencia para el programa del evento. Una para justificar un cambio de último minuto en los arreglos florales y 2 para censurar las desafortunadas improvisaciones del presbot. Novia de la paz, la llamaban los titulares. Última esperanza del tratado. Belleza alienígena se casa con un bruto por la armonía interestelar. Esta última fue cortesía de Soul Gossip Prime, un tabloide terrestre conocido por creer que Júpiter era un engaño y que Elvis había colonizado Titán. Sereyya se apartó un mechón de cabello lavanda metálico de la cara y resistió el impulso de gritar al viento. Si gritaba, los drones de patrulla cercanos alertarían a la terapeuta del palacio y sería sometida a otra media hora de aromaterapia calmante. La última vez que lo intentaron, alucinó con un debate entre 2 cebollas holográficas sobre el significado del amor. La verdad era simple. No quería estar allí. No para esta boda. No en este palacio. No como un peón en una rencilla milenaria entre su pueblo y las guerreras tribus Nar de las lunas orientales. Su matrimonio con el señor de la guerra KTH, famoso por ganar duelos con las manos desnudas y una mueca tan afilada como para cortar acero, estaba destinado a resolver generaciones de sangre y tratados rotos. Un matrimonio diplomático, decían. Ella era una lingüista culta y una hábil cartografista neuronal. Él tenía una colección de cráneos y un hacha enorme. Al parecer, los polos opuestos se atraen. Pareces pensativa, dijo una voz a sus espaldas. Sereyya se gira lentamente y encuentra a su doncella Nixie flotando sobre una plataforma de servicio con forma de disco, balanceando una bandeja de néctar de flores enriquecido con vitaminas y 3 pastillas para la ansiedad disfrazadas de perlas de caramelo. Parezco una prisionera condenada envuelta en una red ceremonial, murmuró Sereyya. El vestido que llevaba brillaba con bandas entrelazadas de seda cuántica y nanohilo reflectante, lo que significaba que brillaba con cada cambio de humor. Sus emociones actuales le daban la vaga apariencia de un ataque de pánico iridiscente. Nixie sonrió. Si te sirve de consuelo, eres tendencia en 30 planetas. Una página de fans ya declaró tus pómulos un tesoro galáctico. Quiero cometer un crimen de guerra menor. Nixie ladeó la cabeza. Eso definitivamente bajaría tu índice de aprobación. Ambas guardaron silencio, roto solo por el lejano graznido de un convoy diplomático de gansos que llegaba de Alteran 6. Embajadores de gansos porque la galaxia no era lo suficientemente extraña. Entonces se oyó el golpe, un suave repique. Las puertas ceremoniales se abrieron. La princesa Sereyya Altari anunció con una voz nasal y robótica. Por favor, preséntese en la cámara de la unidad. El novio ha llegado. Sereyya exhaló, una respiración larga y lenta por la nariz. Practicado durante innumerables cenas diplomáticas donde su única opción había sido comer flores de cerebro fermentadas u ofender a dignatarios planetarios. Se puso de pie, con los vestidos ondeando a su alrededor, y asintió a Nixie. Vamos a unir el futuro. Al entrar en la cámara de la unidad,
Una enorme sala abovedada con plataformas flotantes para el público, un coro de noche y vendavales genéticamente modificados, y un holograma giratorio gigante de 2 manos que temblaban torpemente. Vislumbró al novio y se detuvo. No era lo que le habían dicho. Para empezar, no medía 2,4 metros, ni estaba cubierto de cicatrices tribales, ni llevaba una lanza de batalla de obsidiana. De hecho, el hombre de pie en la plataforma ceremonial parecía más bien el tipo de persona que se disculparía con una máquina expendedora si se tropezara con ella. Humano, de estatura media, con traje negro ligeramente arrugado y una placa con el nombre Doug. Cabello peinado como si estuviera presa del pánico, ojos abiertos, llenos de desconcierto. La vio y la saludó. Saludó como si fuera un carnicero en un salón del puerto espacial. Hola, dijo lo suficientemente alto para. Al menos 17 dignatarios lo escucharon. Creo que ha habido un error. Se le escapó un sonido. No era el grito que había estado reprimiendo. Peor aún, una risa. Una risa plena, brillante e impotente que resonó por la cámara de la unidad como una flauta caída. El Privot dio un paso adelante, con una ligera falla. Según lo decretado por el Tratado de los Hijos Gemelos, estos 2 seres ahora estarán unidos. La ceremonia ha comenzado. No intentes huir. Doug parecía alarmado. ¿Huir? Serella se giró, sin dejar de reír, y dio un paso adelante hasta que estuvieron uno al lado del otro. La sala, los diplomáticos, las luces, todo se convirtió en ruido de fondo. «Doug, ¿eres tú?», preguntó tan bajo que solo él pudo oírla. «Sí», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Doug Mandelbaum». Solo intentaba devolver un Dronbotney. Lo siguiente que supe fue que estaba en smoking y este cangrejo de metal me dio un anillo. Serella extendió la mano. «Serella Altari, novia de la paz. Bienvenida a mi boda». Él se quedó mirando. «¿Estamos casados?». El robot sacerdote levantó un cetro ceremonial. «Por concordancia neuronal y ley interespecies, ahora están unidos. Por favor, sonrían para el hológrafo del tratado». Un destello. Serella hizo una mueca. Doug parpadeó. El coro de la noche y los vendavales comenzó a cantar. Uno de ellos estornudó y se cayó de su percha. Serella lo vio caer en espiral en un indigno remolino de plumas y se preguntó si ella también podría fingir un desmayo. Pero entonces Doug se inclinó. «Tú tampoco quieres esto, ¿eh?». Ella lo miró, a este humano torpe, confundido y desesperadamente fuera de lugar, y vio el mismo horror absurdo reflejado en su rostro. «No», dijo. «Pero tal vez sea menos insoportable juntos». Doug ofreció una sonrisa torcida. «Bueno, Su Alteza, sufrimos diplomáticamente». Y junto con la somnolencia de los diplomáticos y el humor sombrío de los prisioneros compartiendo celda, se volvieron para enfrentar la galaxia y el caos que vendría después. Resultó que ser unirse psíquicamente a un desconocido no era tan glamuroso como lo hacían parecer los Civits. Para empezar, Doug descubrió, aproximadamente a los 20 minutos de los ordurbes diplomáticos posteriores a la boda, que cada vez que la princesa Serella experimentaba un pico de tensión emocional, sentía un cosquilleo detrás del ojo izquierdo. Era como si le pincharan desde dentro del cerebro con una pluma mojada en estática. Gritó a medio mordisco contra algo que pretendía ser un dosel con aroma a luna y sobresaltó a un delegado de la luna acuática de Hadrón, quien respondió rociando involuntariamente a todos en un radio de 3 metros con una niebla mucosa defensiva. Serella, siempre serena, arqueó una ceja mientras se secaba la cara con una servilleta de seda hecha a láser. «Siempre eres así de impredecible», Doug parpadeó. «Parece que soy alérgico al pánico. También a las reuniones sociales, los rituales de unión telepática y la comida con texturas ambiguas». Estaban sentados a la mesa de los recién casados, elevada sobre un pedestal por encima del bullicio de embajadores, enviados y la boda robótica. Los planificadores circulaban abajo. Las luces parpadeaban suavemente en el salón del palacio,
adaptándose a las preferencias retinianas de cada especie, mientras una suave música instrumental sonaba simultáneamente en 16 tonos armónicos, uno para cada especie presente. Doug se inclinó hacia ella. Así que, solo para confirmar, estamos casados por Letari y Carta Interestelar, respondió, bebiendo de un cáliz de brillante néctar azul. Nuestras mentes se han conectado a través de un entramado psíquico. Tu estado emocional ahora se refleja parcialmente en el mío. Es complicado. Doug se pasó una mano por el pelo. Bueno, es como una cuenta bancaria cósmica conjunta para sentimientos. Ella frunció el ceño, pero sus orejas se movieron. Él estaba empezando a comprender que esa era su versión de la risa. Es una forma de decirlo. También puedes experimentar recuerdos fugaces, sueños que no son tuyos y antojos de tartas de polvo de estrellas durante los eclipses lunares. Oh, bien, dijo Doug. Me preocupaba que esto fuera raro. A la mañana siguiente, fueron convocados a la Cámara de la Armonía, un lugar que sonaba a spa pero olía a ozono electrostático en una burocracia costosa. Filas de delegados translúcidos parpadearon con sus múltiples ojos cuando Doug y Serella entraron, seguidos por una estela de orbes de datos flotantes y un droide intérprete con 3 bocas y un trastorno de personalidad. Un funcionario Letari de alto rango, el embajador Torrell, con piel como amatista tallada en un aura permanente de condescendencia, los saludó. Estimados novios, dijo, con la voz impregnada del sabor de alguien que intenta no decir error. Gracias a la exitosa finalización del ritual de unidad ayer, el tratado entra en vigor. Felicidades, la paz se ha preservado. Serella hizo una ligera reverencia. Doug saludó con torpeza. Me alegra ayudar, dijo. Tengo muchas ganas de no empezar una guerra por accidente. Lo ignoraron. Sin embargo, continuó, debido a variables sin precedentes, el Consejo ha solicitado que su vínculo sea evaluado por nuestro programa de supervisión matrimonial de especies internas. Doug entrecerró los ojos. No es un eufemismo. No, dijo Serella. Es peor. Nos están asignando un droide consejero. M4RC-1 era un robot monologuista retirado, reprogramado apresuradamente para brindar asesoramiento matrimonial a especies internas y evitar que sus subutinas de broma se filtraran en las sesiones terapéuticas. Llevaba una pequeña pajarita y se presentó con un disparo en el aro. 2 recién casados entran en un enlace neuronal vinculante, dijo alegremente. Uno dice, me siento raro. El otro dice, es porque estás pensando lo mismo. Pero qué tontería. No. Gente difícil. Se encontraron en una cápsula de observación flotante sobre los jardines de Zafiro, donde las plantas con flores cantaban nanas fotosintéticas y el polen brillaba como polvo de hadas. El droide comenzó su primera sesión con una simple indicación. Y bien, tortolitos, dijo, dirigiendo sus ojos brillantes hacia ellos. ¿Qué admiran el uno del otro? Serella y Doug intercambiaron miradas. Ninguno habló. Una brizna de polen estornudó. Doug se aclaró la garganta. Bueno, todavía no me ha apuñalado. Eso promete. Serella asintió solemnemente. Y solo se desmayó una vez durante la ceremonia, lo que demuestra una resistencia inesperada. M4RC-1 rió entre dientes. Excelente. Ahora sí que estamos cocinando con gas cuántico. Profundicemos. ¿Alguno de ustedes ha considerado las implicaciones de su vínculo neuronal en la comunicación futura, la resolución de conflictos y la compra compartida? Doug levantó una mano. Apenas hemos descubierto cómo almorzar sin compartir accidentalmente el miedo existencial. Progreso, pió el droide. Eso es lo que llamamos aperitivos emocionales. Más tarde, de vuelta en su suite compartida, dividida por la mitad por una línea brillante que la IA llamó el límite del respeto mutuo. Serella estaba sentada sin botas, examinando un mapa estelar. Doug se repanchingaba en su lado de la habitación, tomando un café sintético y revisando titulares de noticias que van desde el terrícola de la reina María alienígena,
la galaxia conmocionada hasta el desastre diplomático o un nuevo y audaz romance. Doug levantó la vista. Entonces, ¿este vínculo es permanente? Técnicamente, no, respondió Serella. Hay mecanismos para revertirlo. Rituales, juicios sagrados, burocracia. La Santísima Trinidad. Guardaron silencio un rato. Afuera, las estrellas parpadeaban suavemente contra la oscuridad. En algún lugar, alguien intentó volar un dron ceremonial con estandarte y se enredó en un árbol. Doug finalmente dijo, «Mira, no sé qué hago aquí». Se suponía que solo debía presentar un informe sobre hongos y almorzar. Ahora soy el esposo galáctico del año. Serella lo miró fijamente. No eres el único. Me he entrenado toda mi vida en estrategia diplomática. Hablo 7 dialectos del silencio y ahora estoy casada con alguien que creía que mi chip traductor era un auricular Bluetooth. En mi defensa, sí parpadeó en azul. Entonces sonrió. No la sonrisa contenida ni la curva diplomática de los labios que usaba para las cámaras, sino una sonrisa real, pequeña, sorprendida, genuina. Y en su mente, a través del leve zumbido del vínculo, Doug sintió una cálida oleada como una risa en la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, esta absurda unión tenía potencial, o al menos, un buen alivio cómico. Había pocas cosas más absurdas que una pareja de recién casados siendo evaluada por compatibilidad intergaláctica por un cubo gelatinoso consciente llamado Horbach. Sin embargo, aquí estaban. La cúpula de evaluación de compatibilidad, una instalación esférica de gravedad neutra suspendida sobre la atmósfera superior de Alicia Prime, estaba construida completamente con vidrio de diamante refractivo y giraba lentamente para simular un vértigo leve. Esto, según el Consejo de Relaciones Diplomáticas más respetado de la galaxia, contribuía a fomentar la apertura emocional. Doug Mandelbaum, flotando a 1 metro del suelo pulido y agarrando el asa de una cápsula de estabilización como un turista espacial en su primera montaña rusa en gravedad cero, no se sentía emocionalmente abierto. Sentía náuseas. «Por favor, mantenga la calma», dijo la voz translúcida de Horvax, que provenía de todas direcciones a la vez. Las hormonas del estrés pueden desestabilizar su índice de pareja. Además, estamos monitoreando si se aprietan los músculos involuntariamente. Doug miró a Serella, que flotaba con gracia y naturalidad. Sus largas orejas se deslizaban suavemente tras ella como las alas de un pájaro plateado. Tenía los brazos cruzados y, deliberadamente, no lo miraba. «Se te da bien esto», murmuró Doug, intentando no volver a ponerse boca abajo. «Me entrenaron en diplomacia de ballet en gravedad cero», dijo rotundamente. «Tú aprendiste a hacer piruetas con los insultos. Y yo aprendí a entrar en pánico en espacios reducidos. Todos tenemos dones», balbuceó Horvax en señal de aprobación. «Excelente charla. Buen sarcasmo. Ahora iniciando la segunda fase, una crisis doméstica simulada». Con un timbre electrónico, la habitación se transformó. La pared transparente brilló, plegándose hacia adentro como láminas de luz. De repente, ya no estaban en una cúpula, sino en lo que solo podría describirse como un apartamento flotante inspirado en una comedia terrestre de los años 50, con muebles en tonos pastel, hologramas florales y un perro robótico llamado Sr. Wax, que preparaba café expreso constantemente, embarcado en francés. Una advertencia brilló. «Simulación iniciada. Por favor, resuelvan el siguiente conflicto doméstico. ¿Quién dejó el inodoro antigravedad iluminado?» Doug parpadeó. «Ni siquiera sé cómo». «Lo hice», dijo Serella de inmediato, porque estaba recalibrando el campo de resonancia para adaptarlo a mis oídos. El señor Wax, al terminar la conversación, dejó caer un pequeño expreso a sus pies y ladró. «Treibone», suspiró Doug. «No voy a discutir. Ni siquiera sabía que tuviéramos un inodoro que necesitara calibración. Mi ducha me grita cumplidos todas las mañanas y luego llora cuando me voy. Es normal», dijo Sella.
Está programada con leves problemas de abandono para fomentar duchas más cortas. Horvath gorgoteó de nuevo. El conflicto se disipó con un acuerdo pasivo y una curiosidad mutua. Bien hecho. Procediendo a la fase 3. Fusión de recuerdos. Los ojos de Doug se abrieron de par en par. Espera. ¿Recuerdos? ¿Qué? Pero era demasiado tarde. Las luces pulsaron un violeta oscuro y la habitación se desdibujó, se arremolinó y se reformó de nuevo. Esta vez en un paisaje que Doug no pudo ubicar. Una extraña síntesis de bosque y circuitos. Árboles con hojas como paneles solares, corteza zumbando con pulsos de datos, y bajo sus pies, musgo que brillaba al pisarlo. Cerella se tambaleó por una vez sin gracia. Este es tu recuerdo. Doug se frotó los ojos. No recuerdo haber tenido un bosque tecnológico. No es literal, Horaxon. Es una proyección metafórica de datos neuronales compartidos. El bosque representa el entrelazamiento de perspectivas individuales. Doug miró a su alrededor. ¿Qué es eso de ahí? Ambos se giraron hacia un claro donde una pequeña proyección parpadeante de Doug, de 10 años, con frenillos y un terrible corte de pelo, le explicaba las reglas del béisbol a un pulpo confundido. ¡Oh, dioses! Doug gimió. Ese es el cefalópodo mascota de mi primo. Intenté enseñarle deportes de equipo. Cerella rió suavemente. Hablabas en serio. El bosque cambió de nuevo. Ahora estaban en un jardín cristalino, sus senderos trazados en intrincadas espirales. Estatuas de antepasados Letari bordeaban los senderos. En el centro, una joven Cerella leía un tomo brillante mientras un trueno lejano resonaba en un cielo lila. La voz de Doug se suavizó. ¿Este es tu recuerdo? Sí, mi 4º año de estudios lingüísticos. Memoricé 17 alfabetos antiguos y construí un traductor para la poesía silenciosa de insectos. Doug parpadeó. Eso es realmente impresionante. Ella sonrió sin girarse. Le enseñaste a un pulpo a sujetar un murciélago. Mal. Se quedaron en silencio. Los recuerdos fluían y refluían a su alrededor como sueños cambiantes. En un momento, pasaron junto a una representación de la madre de Doug preparando espaguetis para 30 diplomáticos durante una cena conferencia Tierra-Marte. En otro, vieron a la joven Cerella practicando un intento fallido de humor contando un chiste sobre un agujero de gusano, un filósofo y una cabra muy confundida. Doug se rió. Eso fue horrible. Lo sé. Tenía 9 años. Todavía tengo pesadillas con esa cabra. Finalmente, la simulación se atenuó y el mundo volvió a desvanecerse en la cúpula de cristal de diamante. Horvath se emitió una larga onda de satisfacción. Huella neuronal registrada. Transparencia emocional lograda. Puntuación de compatibilidad 72.3% con potencial de aumento a la espera de más hilaridad. Cerella arqueó una ceja. Eso no está mal. Sacaré un C en matrimonio intergaláctico. Doug dijo que es mi mejor puntuación de la semana. De vuelta en Alicia Prime, volvieron a su suite y descubrieron que la IA había elevado el límite del respeto mutuo a un suave macizo de musgo bioluminiscente y había instalado un módulo compartido para prepararte llamado Harold, que solo respondía a órdenes que riman. Doug estaba de pie en el centro de la habitación, con las manos en los bolsillos, observando a Harold parpadear perezosamente mientras preparaba algo herbal y vagamente consciente. Cerella se dejó caer en el cojín más cercano con un suspiro. Hoy compartimos traumas de la infancia, torpezas físicas y diplomacia relacionada con el baño. Eso cuenta como progreso. Sí. Doug sonrió. Sí, o nos estamos acercando o nos estamos preparando para una comedia muy rara. Ella puso los ojos en blanco, pero él podía sentir la suave alegría a través de su conexión psíquica. Tal vez este matrimonio accidental no fuera un desastre galáctico después de todo, o al menos no uno aburrido. Hubo una explosión en el jardín diplomático. No de las malas. Nada de extremidades ni demandas, sino del tipo que involucra a un dron polinizador demasiado entusiasta,
Una orquídea carnívora con problemas de intimidad y un entorno malinterpretado etiquetado como modo de compatibilidad agresiva. Doug, que había estado bebiendo un refresco hecho con algas asteroides fermentadas, observó el humo rosa que se elevaba de los parterres y murmuró: «Juro que este lugar funciona con caos y scripts pasivo-agresivos de bots». Serella, siempre majestuosa, se sacudió el polen del hombro y murmuró: «Ese dron acaba de pedirle matrimonio a la orquídea». Doug bebió otro sorbo. Una jugada audaz. La respeto. El percance en el jardín era solo un punto en una larga y cada vez más surrealista agenda. El programa de integración postunidad, recién implementado esta semana, requería que Doug y Serella participaran en diversas actividades para fortalecer sus vínculos, incluyendo negociaciones diplomáticas conjuntas, sesiones de silencio empático y algo llamado sincronicidad culinaria. Doug aún no tenía ni idea de lo que había comido el día anterior, solo que había emitido jazz e intentó brevemente volver al plato. La tarea de hoy, sin embargo, venía con un título que los hizo detenerse a ambos. El guantelete de la confianza. El guantelete de la confianza no era, como Doug esperaba, una metáfora simpática que involucrara transparencia emocional y carreras de obstáculos hechas de almohadas. Era un guantelete literal, una construcción alienígena de 1 kilómetro de largo suspendida en órbita sobre Alicia Prime. Mitad prueba, mitad artefacto, mitad parque de atracciones diseñado por un ingeniero filósofo loco. Llegaron en una lanzadera con forma de almeja, desembarcaron por una puerta que suspiró románticamente al abrirse y se detuvieron al pie de un vasto corredor cristalino que brillaba en ángulos imposibles. Doug observó la entrada con cansancio. «Me estoy haciendo fuerte. Puede que mueras, pero serán vibraciones que forjarán tu carácter». Serella exhaló. «Esta es una antigua tradición Letari, un derecho de las parejas unidas. Nadie ha muerto en siglos». «Confortable», dijo. «¿Pero cuántos terminaron en terapia?» Ella no respondió. Un orbe flotante los recibió con una voz como la miel a través de la estática. «Bienvenidos participantes matrimoniales. Por favor, pasen por las 7 cámaras de pruebas sinérgicas. Si no completan una tarea, sufrirán una leve humillación emocional, posiblemente una danza interpretativa». Doug frunció el ceño. ¿Era una amenaza o una promesa? La primera cámara fue fácil. Tenían que descifrar un acertijo juntos usando pistas incrustadas en los patrones neuronales del otro. Doug estaba bastante seguro de no haber aportado nada, salvo gritar: «Espera, creo que veo un 6. «Ay, no, ese es mi perro de la infancia». Pero lo lograron. La segunda cámara tenía una inversión de gravedad y un suelo de plasma que rebotaba. El objetivo, según la voz, era saltar juntos en armonía. Doug se agitó de inmediato. Serella lo atrapó en el aire y salieron rodando por la salida entre una maraña de extremidades y risas mutuas. «Grácil», dijo. «Mi objetivo es entretener». En la cuarta cámara, las cosas se pusieron raras. Se vieron obligados a intercambiar cuerpos. Serella, ahora dentro del desgarbado cuerpo de Doug, parpadeó 2 veces e intentó ajustar las extrañas extremidades de marioneta de carne. «¿Cómo funcionas en esto?» Doug, ocupando la elegante y alargada figura de Serella, se estiró experimentalmente. «¡Guau! Tienes un 20% de orejas. Es increíble. Puedo oír el eco de mis propios pensamientos». «Te tambaleas», dijo ella, intentando caminar y chocando contra una pared. «No tienes idea de cuánta fuerza en el brazo se necesita para llevar tu túnica», respondió él, agachándose bajo un sensor neuronal colgante. «Además, ¿por qué tu monólogo interno está en 3 idiomas?» «Porque soy civilizado». Discutieron durante todo el recorrido por la quinta cámara, que requería bailar sincronizadamente en una rejilla que respondía a longitudes de onda emocionales. Doug, sin querer, desencadenó un vals romántico. Serella respondió con lo que solo podría describirse como un foxtrot de batalla. De alguna manera, pasaron. En la última cámara,
Se les presentó un único objeto, un orbe brillante que contenía un futuro inventado. Este es el camino que recorren, susurró la voz. Si su vínculo continúa, les espera un futuro posible. Mírenlo o denle la espalda. Doug miró a Serella. No tenemos por qué hacerlo. Pero ella dio un paso adelante. Sí. Juntos. Tocaron el orbe. Una visión floreció. Se vieron a bordo de una pequeña nave diplomática. Mayores, un poco más canosos, aún discutiendo, pero también riendo. No solo tolerándose, sino eligiéndose una y otra vez. En la visión, estaban en un planeta lejano negociando un tratado de paz con una raza de plancton que manipulaba el tiempo. Doug bromeó sobre las alergias al marisco. Serella puso los ojos en blanco, pero sonrió. La sonrisa era real. Entonces el orbe se apagó. Al salir del guantelete, la misma lanzadera suspirante los esperaba. Doug se giró hacia ella. Creo que ahora lo entiendo. Esto no era una prueba de habilidad. No, dijo Serella en voz baja. Era una prueba de confianza y de si elegimos seguir caminando incluso cuando el futuro es incierto. La miró. Entonces, ¿deberíamos? Serella no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano, rozó la suya con la suya y murmuró, un paso a la vez, humano. Doug sonrió. Bueno, mientras no tengamos que enfrentarnos a más baños psíquicos, estoy dentro. Tras ellos, el guantelete pulsó una vez, como un corazón satisfecho. Y arriba, en las estrellas, algo antiguo y observador susurró, ellos eligieron. El sol letárgico se alzó con peculiar elegancia. 2 veces, en realidad, su gemelo binario, siguiéndolo como una ocurrencia tardía, proyectando sombras color melocotón sobre los muros del palacio. El aire de la mañana brillaba tenuemente con iones, y pájaros con plumas de silicio arrullaban nanas binarias desde las copas de los árboles bioingenierizados. Doug Mandelbaum estaba de pie junto a la barandilla del balcón de su suite compartida, bebiendo una taza de té humeante de mezcla armoniosa. Una mezcla de polvo de estrellas, fruta fermentada y lo que fuera que le daba a la bebida un zumbido tenue y alarmante. Tras él, un suave crujido indicó que Serella se había despertado. «Te levantaste temprano», dijo, con la voz aún ronca por el sueño, pero con esa claridad diplomática que parecía innata. Doug se giró. No podía dormir. Creo que Harold me dio otra vez la versión hipercafeinada de este té. Una voz mecánica desde la cocina rimó. Despierto, te quedarás hasta que el anochecer se vuelva gris. La mezcla de Harold es entusiasmo sin descanso. Doug levantó la taza en un saludo fingido. Gracias, Harold, brujo cafeinado. Serella se reunió con él en el balcón, envolviéndose un chal sobre los hombros. El ambiente entre ellos había cambiado, no solo por el vínculo neuronal, sino por algo más lento, más deliberado, una decisión tomada y rehecha día tras día. La última semana oficial de su protocolo de integración postvínculo había pasado. Y contra todo pronóstico, seguían casados. No por obligación, ni por tratados ni por amenazas de escándalo intergaláctico, sino porque de alguna manera funcionaba. Bueno, dijo Serella, bebiendo su propia copa de algo mucho más sereno que el de Doug. Hoy es la votación. Doug asintió. La conquistada galáctica celebraba su sesión decenal, y su unidad, el matrimonio literal y legalmente vinculante entre una princesa letárgica y un exiólogo terrestre torpe, se había convertido en un símbolo, no solo de paz, sino de posibilidad. Una votación para ratificar el nuevo acuerdo diplomático de amarre dependía de su historia. Sigo pensando que es una locura que basen la legislación interestelar en nuestra capacidad de superar la terapia de pareja y no morir durante ejercicios de confianza. El gobierno galáctico es una danza extraña, dijo Serella. A veces es un foxtrot, a veces es un pogo. Doug rió entre dientes, extrañamente poético. He estado practicando, dijo ella. Me inspiras a bajar mis estándares.
Sonrieron y el momento se mantuvo por una vez. Sin alertas sonoras, sin orbes brillantes de futuros posibles, sin droides con problemas de límites, solo dos personas extrañamente alineadas. Más tarde ese día, entraron de la mano en la cúpula de la Asamblea Conquistada. 1000 delegados de 1000 mundos llenaron las vastas lágrimas flotantes, con todas las miradas literales y metafóricas puestas en ellos. Doug había considerado escribir un discurso, pero lo abandonó al darse cuenta de que cualquier intento formal incluiría insinuaciones accidentales o una pifia interna de la especie. En cambio, se dirigió al centro Daisy y se aclaró la garganta. Hola, soy Doug. Ella es Serella. No se suponía que termináramos juntos. Rayos, solo estaba aquí para presentar un informe sobre hongos. Risas educadas recorrieron la audiencia, pero algo extraño sucedió. El universo nos señaló con fuerza y dijo: ustedes dos, veamos qué hacen con esto. No planeamos este vínculo, este matrimonio, este desastre. Pero llegamos, discutimos, bromeamos, tropezamos con muebles espaciales, bailamos, y poco a poco, empezó a significar algo. Miró a Sorella, quien inclinó la cabeza ligeramente, un gesto sutil, pero en lenguaje corporal letárgico, era el equivalente a un aplauso. No somos perfectos, pero lo intentamos. Y tal vez eso sea todo lo que esta paz necesita. No perfección, solo gente que sigue apareciendo, incluso cuando el universo les regala una extraña historia de amor. La votación fue aprobada, no por unanimidad, sino por decisión. Y cuando lo hizo, la cámara no estalló en vítores, sino en música. 100 canciones diferentes, una de cada cultura, se superponían y se hundían en armónicos de resonancia hasta que el aire vibró con algo más grande que el lenguaje. Semanas después, estaban en una playa de arena de cristal en una luna donde las mareas respondían a las fluctuaciones del estado de ánimo. Estaban en el primer viaje que habían elegido, no como símbolos políticos, sino como personas. Doug lanzó una pequeña piedra a la brillante ola. ¡Qué idea tan loca! Después de todo, podríamos seguir juntos. Sin tratados, sin consejeros, sin orbes que provoquen alucinaciones, solo nosotros. Serella arqueó una larga oreja hacia él y luego miró el mar resplandeciente. Me prometieron un guerrero de otra tribu. Lo que obtuve fue un humano torpe que me hace reír y me escucha cuando necesito silencio. Doug entrecerró los ojos. ¿Eso es un sí? Sonrió. Eso es un sí, Mandelbaum. Las olas se volvieron doradas, respondiendo a su estado de ánimo. En algún lugar a lo lejos, una ballena hecha de polvo de estrellas rompió el horizonte y desapareció con un sonido como el de un trueno, recordando cómo tararear. Finalmente regresaron a las estrellas, no como símbolos, sino como embajadores de lo ridículo, lo resiliente y lo real. Su historia se contaría a través de las galaxias, a veces con seriedad, a veces como farsa, siempre con un remate. Y en algún lugar de algún mundo lejano, alguien preguntaría: espera, ¿de verdad permanecieron juntos? Y la respuesta, por supuesto, sería sí. Y se rieron a cada paso. Fin.